Hermanos, es un privilegio estar aquí parado delante de ustedes para traer la palabra. Y va a estar en el libro de Oseas. Antes de leer, les quisiera dar un contexto histórico de este libro. El libro de Oseas es un profeta menor, considerado en la Biblia por la extensión de su escrito. Solamente tiene 14 capítulos. Y este profeta fue llamado a predicarle al reino de Israel cuando el reino de Israel había sido dividido. Estaba dividido en el reino de Israel, tenía 10 tribus, y eran las tribus del norte, y estaba el reino de Judá, que tenía 2 tribus, que era Judá y Benjamín, y además tenía la mayoría de los sacerdotes, porque en el reino de Judá estaba Jerusalén, y Jerusalén tenía el templo. Entonces los sacerdotes se quedaron sirviendo en el templo, y los que se habían ido con las otras tribus, los que estaban destinados a las otras tribus, ya que en el otro reino, el rey de ese reino decidió crear su propio templo. Entonces de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, se fueron a servir al reino de Judá. Ahora, en un principio, cuando empecé a leer este libro, me pareció no sorprendente, pero no me acordaba que Israel, el pueblo de Dios, había sido dividido en 2 reinos. ¿Y por qué el pueblo ha sido dividido? Resulta que el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido, desatendió la orden de Dios de no mezclarse con otras, no tener otras mujeres que no fueran de su propio reino. Y él no solamente se casó con una, se casó con muchas mujeres que eran de otras tribus, como dice en Primera de Reyes 11. Entonces Dios, en Primera de Reyes 11:5, le dice a Salomón, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolos abominables de los amonitas, por eso Dios dividió el reino. Y cuando Dios le permitió a Salomón seguir reinando sobre este reino de Israel, pero cuando él murió, su hijo Roboam, que era el heredero, tomó consejo para saber cómo debía tratar al pueblo, porque el pueblo había ido a pedirle que bajara los impuestos. Entonces Roboam habló con los ancianos, y los ancianos le dijeron, sí, baja los impuestos para tenerlos a todos contentos. Pero Roboam era un rey joven, y decidió pedirle consejo a los jóvenes que tenía, a sus amigos. Y sus amigos le dijeron, no, porque tu papá puso estos impuestos, tú debes cargarlos más todavía. Entonces Roboam actuó así con las tribus. Fue donde los que le habían pedido que le bajaran los impuestos, le dijo, no, yo les voy a poner más impuestos todavía. Y las tribus dijeron, no, entonces no te vamos a servir, no tenemos nada que ver con la casa de David, y nos separamos. Y se separaron 10 tribus, se fueron, las 3 tribus del norte se fueron, y eligieron a otro rey. Y este rey se llamaba Jeroboam. Entonces, cuando Salomón había hecho todo esto mal, su hijo heredó este problema, y en ese tiempo el reino de Israel estaba sin Dios, el reino del norte, y Dios le mandó al profeta Oseas para que le fuera y le predicara. Y Oseas el libro de Oseas es una poderosa representación del amor de Dios hacia su pueblo infiel. Este profeta se le dio una orden bastante poco usual. Y vamos a leer en Oseas capítulo 1, versículo 1, que dice, palabra de Jehová vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz e Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
Ahí está Jeroboam, el que estaba reinando en el reino de Israel. En el versículo 2 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y en el versículo 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruama, que significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. En el versículo 8 dice, después de haber destetado a Lo-ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, que significa no pueblo mío. Significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. En los versículos 4, 5 y 6, Dios le profetiza al reino de Israel que sería destruido. Y en los versículos 8 y 9, Dios está rompiendo este pacto. En el 9, Dios aquí hace una decisión drástica, porque le dice, no pueblo mío. Dios estaba rompiendo su pacto, estaba dejando de lado al pueblo de Israel. Aunque Dios le mandaba a este profeta, ¿cierto? Y este profeta, al casarse con esta mujer, según los estudiosos dicen que la mujer no era adúltera antes de casarse con el profeta, sino que después fue adúltera. Pero eso demuestra, Dios pone al profeta como ejemplo de él. Porque más adelante, en el capítulo 2, dice, Dios denuncia la infidelidad espiritual de Israel, comparándola con el adulterio que se describe por la esposa del profeta, que es Gomer. Dice en el 2.13, y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y en el 2.20 le dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios le está, a través de estas palabras, Dios le está diciendo a Israel que se arrepienta, que se vuelva a él y que él está dispuesto a perdonarlo. Porque Dios no castiga con rencor, sino con el deseo siempre de restaurar a su pueblo. Aunque a veces en la disciplina de Dios es fuerte, pero siempre es con amor. En el capítulo 3, Oseas es llamado a amar nuevamente a esa mujer. La mujer de Oseas se había ido con sus amantes, lo había dejado y había dado a luz 2 hijos más que no eran de Oseas. Y él se había ido con sus amantes porque decía que ella estaba mejor con sus amantes. Pero en Oseas 3, 1, le dice Dios a Oseas, ve, ama a una mujer amada de su compañero, que era Oseas, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios le estaba dando esta orden a Oseas, que para nosotros como hombres debe ser muy difícil pensar en esto, ¿no? De que nuestra esposa o el esposo se vaya y tenga hijos con otro y después recibirlo, abrir la puerta y perdonarlo, para el ser humano es difícil. Pero esta comparación que hace Dios es que Él nos muestra que Él siempre tiene misericordia de nosotros. Y del capítulo, como le dije, este libro tiene solamente 14 capítulos. Y del capítulo del 4 al 10, Dios demuestra la corrupción de Israel y que venía un juicio inminente.
En el 4.1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se sucede. ¿Se parece un poco a la actualidad en el mundo? No. ¿Se parece cuando escuchamos las noticias cómo se comporta el mundo? Dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalece. Y homicidio tras homicidio se sucede. Eso es lo que escuchamos todos los días. Quizás no en Nueva Zelanda, pero de los países en que nosotros venimos, es así, es normal. Y eso demuestra que el pueblo, bueno, la creación de Dios está totalmente perdida. Dice en Oseas 6.9, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Y estos sacerdotes son los que había puesto el rey Jeroboam, porque él había dicho en 1 Reyes 12.27, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, que era el rey, el hijo de Salomón, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam a Judá. Y él le pidió consejo a la gente que estaba alrededor de él. Y dice en el 12:28, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es increíble pensar, ¿no? Pensar que la gente iba a creer eso. Porque ellos sabían toda la historia de Israel, porque se repetía de padres a hijos y así por todas las generaciones. Ellos conocían quién los había sacado de Egipto, quién los había llevado por el desierto y quién los había metido en la tierra prometida. Pero este rey hace estos dioses. Y este rey dice en 1 Reyes 12:29, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de Dan. O sea, la gente sí iba a adorar a esos becerros que había hecho el rey. Y además en el 12:31 dice, y también puso casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de Leví. Entonces, como leímos antes en 6.9, dice que los sacerdotes, y como ladrones que esperaban a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem. Y así cometieron abominación. O sea, la calidad de los sacerdotes que tenía ese reino era terrible. Y como esas 10 tribus tenían esos ídolos, también se empezaron a asimilar con los pueblos alrededor. Porque los pueblos alrededor también tenían ídolos. No eran un pueblo diferente como el pueblo de Israel. Dios le dio a Israel más de 600 mandamientos y preceptos para que fueran un pueblo diferente al resto, porque todos los que estaban alrededor adoraban ídolos. Entonces ya este pueblo, adorando ídolos, no teniendo los sacerdotes que Dios había puesto de la tribu de Leví, ya se habían corrompido totalmente. Y en el capítulo 11, Dios muestra el amor paternal que Él tiene. Dios se presenta como un padre amoroso que crió a Israel con ternura, pero su pueblo se rebeló. Dios dice, cuando Israel era muchacho, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo. En el 11:8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios lo único que quería era perdonar a su pueblo. Dios quería que Israel se arrepintiera. Pero el pueblo estaba endurecido, estaba adorando dioses ajenos y se sentían que estaban haciendo lo bueno.
El asesinato, como leímos antes, era normal. Y en el capítulo de 2 al 13, Dios recuerda a Israel de la historia de Jacob y subraya la ingratitud de Israel. En Oseas 12:6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera para siempre. En el 13:4 dice, yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Dios llamó a Israel incesantemente al arrepentimiento. Y en el capítulo 14, Dios vuelve a decirle a Israel que se arrepienta, porque Él tiene lista una restauración para él. Y en el capítulo 14:1 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Y en el 14:4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Dios le suplica a Israel que se arrepienta. Dios le envió profetas a Israel a predicarle. En Segunda de Reyes 17:22 dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, el rey que tenía, que él hizo sin apartarse de ellos. La gente de Israel, las 10 tribus, estaban repitiendo haciendo lo que el rey le había dicho que hicieran, y no es que estaban haciéndolo como de mala forma, ellos estaban viviendo en ese pecado porque les gustaba ese pecado. Y dice en Segunda de Reyes 17:23, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. En este versículo me di cuenta de que el castigo a Israel había sido terrible. Aunque Dios le dio tiempo a Israel para arrepentirse, le mandó los profetas, como cuando lo hizo con Jonás, cuando lo envió a Nínive, ¿cierto? Jonás no quería ir a predicarle a Nínive porque Nínive era un pueblo enemigo de Israel. Y el profeta no quería ir a predicarle, pero lo mandó Dios a predicarle y el pueblo se arrepintió. Desde el rey para abajo mandó a hacer ayuno y se arrepintieron. Y Dios no castigó a Nínive. Pero el pueblo de Israel no quiso arrepentirse. Cuando fue llevado cautivo a Siria, las 10 tribus nunca más volvieron de Siria. No sé si ustedes han escuchado sobre las 10 tribus perdidas de Israel. No sé, ¿la escucharon alguna vez? Bueno, eso es. Dios dejó que este pueblo, que se había vuelto idólatra hasta lo más profundo, se fuera a Siria, fuera llevado cautivo, y ahí, como ellos ya practicaban los ídolos, servían a los ídolos, mezclarse con los otros pueblos no fue difícil, porque ellos no conservaron su identidad como pueblo escogido de Dios. Y eso es un gran castigo. Porque si tú te preguntas, ¿quién vive ahora en Israel? ¿Qué pueblo es ese? ¿Qué tribus están ahí? Entonces, para saber eso, vamos al capítulo 1 de Oseas, al versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Oseas 1:7. Cuando uno busca la referencia, ¿cierto? Es que está en el libro, en Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y 19, es una historia fantástica. La verdad que buscando esta referencia me puse a leer la historia y es una historia, bueno, espero que ustedes la lean en su casa, porque dice que Ezequías, rey de Judá, en esta historia es presentado como un rey justo. Dice, hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, en el versículo 3. Quitó los lugares altos, rompió imágenes y destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque el pueblo aún la adoraba. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce? Esa que cuando iban en el Éxodo
los picaba una serpiente y ellos tenían que mirar, que es una representación de Jesús ahí cuando fue puesto en la cruz. Bueno, esta serpiente, el pueblo todavía la adoraba, era como un ídolo para ellos. Entonces, este rey, Ezequías, la destruyó. En el versículo 4 dice, y Ezequías confió en Jehová más que todos los reyes de Judá, y Dios estuvo con él. En el del versículo 5 al 7. Sin embargo, el rey de Asiria, Sennacherib, invadió Judá y envió a sus siervos a rodear la ciudad, y mandó al Rabsacés y le habló al pueblo y les dijo: ¿qué Dios de todos los países ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Hermano, entre paréntesis, este rey de Asiria no era el mismo que se llevó a Israel. Este es otro rey que tuvo después de este rey. Fue porque entre de que el tiempo que Israel fue llevado cautivo a Siria, a este tiempo pasaron alrededor de 100 o un poco más de 100 años. Entonces este era otro rey. Pero seguramente pensó, si el otro rey se llevó 10 tribus y quedan 2 solamente, va a ser fácil. Entonces, en 2 Reyes 19, dice que Ezequías rasgó sus vestidos, lloró al Señor, y el profeta Isaías le aseguró que Dios defendería la ciudad. Dios escuchó la oración de Ezequías en el versículo 20 y envió un ángel que destruyó a 185,000 soldados asirios, dice en el versículo 35. Por eso en el versículo anterior decía que Dios lo iba a salvar sin ejército, sin flecha, porque Él mandó a su ángel a matar a 185,000 soldados asirios. Él usó la oración que había presentado el rey, ¿cierto? El arrepentimiento, el haber estado viviendo, podríamos decir, en la voluntad de Dios. Pero después de este rey, vino un rey que, no sé si usted lo ha leído en el Antiguo Testamento, dice, y hizo lo malo. Y empezó a adorar a los dioses. Y puso dioses y puso altares. Y esto se repitió después de este rey que murió. Entonces vino Nabucodonosor y tomó a este pueblo que quedaba ahí y se lo llevó cautivo a Babilonia. Pero la gran diferencia con Israel, con el reino del norte, se podría decir, es que ese pueblo volvió 70 años después. ¿Cierto? Como lo dice en Jeremías 29:10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dios tuvo misericordia de Judá. Dios salvó a Judá. Seguramente porque había mucha gente en Judá que quería hacer lo bueno, que creían en su Dios, no habían adorado a los ídolos, pero de todas maneras fue por la misericordia de Dios, porque no hay ninguna razón en nosotros para que Dios tenga misericordia de nosotros, aunque tratemos de hacer lo bueno. Y el pueblo de Israel fue un pueblo escogido. Dios escogió al pueblo de Israel para Dios revelarse al mundo, para que el mundo lo conociera a través de Israel, para que de Israel naciera el Mesías. Y nosotros como pueblo que hemos creído en el Mesías somos injertados en Israel. Entonces nosotros ahora somos el pueblo de Dios. Y nos podríamos preguntar, ¿en este tiempo estará el pueblo de Dios adorando ídolos? Y te quiero leer una definición que es un ídolo, ¿okay? Porque obviamente no hay pueblo adorando un becerro de oro. Hay una parte del cristianismo que adora estatuas y cosas así, pero no los becerros de oro por ahora. Quizá hay otra religión en otra parte del mundo que tienen como 3,000 dioses los hindú, ¿no? Y que adoran todo. Pero para los cristianos, una definición de un ídolo
no es una estatua o figura pagana, sino cualquier cosa, persona, actividad, meta o posesión que ocupa el lugar que le pertenece solo a Dios en el corazón. Es aquello que llega a ser prioridad suprema, que domina los pensamientos, consume el tiempo y moldea las decisiones o define la identidad más que la voluntad de Dios de la persona. Puede tratarse de búsqueda de éxito, de aprobación humana, el dinero, el entretenimiento, incluso un ministerio cristiano puede ser un ídolo. Cuando el estar involucrado en el ministerio quita a la persona el tiempo de estar leyendo la palabra de Dios, de estar orando. En esencia, un ídolo es todo lo que se ama, teme, obedece o confía más que a Dios. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y el apóstol Juan advirtió diciendo en 1 de Juan 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, aún en este tiempo hay muchos ídolos. Y nosotros como pueblo de Dios debemos guardarnos de los ídolos. Así la idolatría moderna no siempre se ve como pecado, evidente, pero es sutil, peligrosa y espiritual. Pues nos aleja del primer y gran mandamiento. Como dice Mateo 22:37, y lo dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el verdadero peligro de los ídolos es que pueden ocupar el trono del alma mientras aún hablamos cosas de Dios con nuestros labios. Y aquí tengo una pequeña lista de los ídolos, de los posibles ídolos, no están todas, pero te quiero dar alguna. El deseo de riqueza, éxito financiero y posesiones puede volverse un ídolo. La fama o el reconocimiento, vivir para la aprobación de los demás en lugar de agradar a Dios, puede ser un ídolo. El entretenimiento, el estar viendo películas, series, videojuegos, redes sociales, ¿cuánto ocupan el corazón y el tiempo que debiéramos darle a Dios? A veces el trabajo, que podríamos pensar que es algo bueno, es algo necesario, es algo que todos tenemos que hacer, se puede convertir en una obsesión. Y si descuidas tu alma y sobre todo a la familia por el trabajo, también es un ídolo. El culto al cuerpo, el hecho de estar obsesionado con el gimnasio, con las operaciones, con las cirugías, las dietas extremas, también son ídolos. Donde nosotros vivimos, no hay tanta gente, pero hay como 10 gimnasios, ¿no? Entonces eso se vuelve una obsesión. En Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Eso incluso creo que incomoda un poco, ¿no? Porque el amor que una madre siente por sus hijos, ¿no? O la pareja en sí misma, es un amor muy fuerte, pero no debe ser más grande que el amor que debemos manifestarle a Dios. Entonces, eso también se puede volver un ídolo, ¿no? Ese tipo de amor. Y obviamente la tecnología de hoy se ha vuelto un ídolo, ¿cierto? No lo tengo aquí, pero el teléfono, hermano. El teléfono está en todos lados con nosotros. Y cuando no estás haciendo nada, y me incluyo a mí, pinchas a ver qué es lo que hay, ¿no? A ver el video, ¿cierto? Y si no tiene nada que hacer, puede estar mucho tiempo viendo video, ¿no? La entretención, el computador.
las consolas de juego. Hermano, yo fui fanático de jugar juegos mucho tiempo atrás, cuando no, había consolas, sí, había consolas, no, no, pero en el computador. Yo tuve un tiempo que me accidenté y no podía hacer nada, tenía una mano, no podía hacer nada con esta mano, y recién había comprado un computador y yo podía jugar 16 horas al día en el computador, porque no podía hacer nada, no podía hacer nada. Entonces me envicié tanto que yo recuerdo que me acostaba, cerraba los ojos y seguía viendo la pantalla del computador. Y eso, yo sé que es un ídolo para mí. Por eso yo no juego ningún juego, no tengo ningún juego, no juego nada, porque yo sé que yo podría pasar horas jugando algún tipo de juego. Cuando mis nietos me piden el teléfono cuando están aburridos para jugar, no tiene nada, se aburren, no. Me lo devuelven inmediatamente porque no tiene ningún juego incluido. Entonces también la tecnología se ha vuelto un ídolo en el aspecto de que nos agarra, nos absorbe, y le dedicamos muchísimo tiempo. Yo sé que es entretenido, pero no debe ser así, hermano. Ahora también el asunto, recuerdo que una vez Margarita me contaba que ella después de mucho tiempo, fue a Chile y la llevaron, la familia de su hermana, la llevaron a un partido de fútbol en Chile, ¿no? A un partido de fútbol, jugaba la selección, me parece, y estaba lleno. Y Margarita estaba, pero impactada que había tanta gente. Entonces una de mis sobrinas le preguntó, ¿qué le parece? ¿No es fantástico, tía? Y ella dice, oh, no, me estaba sorprendida de que había tanta gente perdida aquí. Porque el deporte también a veces se hace un ídolo. Yo he visto, yo veo, nosotros vemos con Margarita unos videos de cuando estamos comiendo la cena o el lunch, y hay gente que está totalmente obsesiva, totalmente obsesiva. Y hay esas barras bravas en que los jóvenes, por lo menos en Chile, es como una pandilla y se sienten integrados ahí y pertenecen ahí y son de ahí, ¿no? Y eso los tiene capturados. O cuando usted ve esos tremendos estadios con grupos musicales, tanta juventud cantando y saltando y todo eso, también es un ídolo. Si es que eso toma más tiempo que el que le dedicamos a Dios. A veces la comodidad, hermano, la comodidad es un ídolo también. A veces nos sentimos tan cómodos, sobre todo en este tiempo, y hoy día que hicieron 3 grados bajo cero, no dan ni ganas de salir de la casa, ¿no? Estar calentito ahí, ¿no? Viendo alguna serie, una película, pero hermano, eso se hace un ídolo. El exceso de comodidad, el no querer comprometernos en hacer algo para el reino de Dios porque estamos cómodos en la casa, no queremos salir. Y a veces también, hermano, la obsesión de tener todo bajo control. Y eso me pega también a mí, porque siempre he sido muy práctico y siempre me ha gustado tener las cosas muy ordenadas. Y a veces Dios me ha puesto en situaciones muy difíciles para mostrarme de que yo no dependo de mí mismo, yo tengo que depender de Dios. Eso es lo que debiera ser un hijo de Dios, depender de Dios. Ustedes saben que nosotros cuando vinimos aquí, yo no era cristiano, pero Dios nos trajo acá y nos puso en una situación tan extrema donde solo Él nos podía ayudar. Y eso a mí personalmente me tomó tan fuerte que es la forma de haber conocido a Dios fue de esa forma. Seguramente si no hubiera sido así tan extremo, no lo hubiera conocido, no lo hubiera reconocido como Dios. Seguramente hay muchos más ídolos. Y seguramente usted, quizás uno como persona piensa, no, yo no tengo ningún ídolo. No, sí, paso tiempo ahí, pero es poco. Pero quizás si yo le pregunto a mi esposa, oye, ¿tú crees que yo tengo algún ídolo? Ella quizás me diría, sí, aquí mira esto, ¿cierto? O si tú miras, o si yo lo viera a ella, o si le preguntáramos con quién vivimos, ¿tenemos algún ídolo? Quizás nos podríamos dar cuenta de que sí tenemos un ídolo, o quizás no.
El mensaje del libro de Oseas no es solo una historia antigua de un pueblo rebelde. Es un espejo para nosotros. Así como Israel y Judá se apartaron de Dios y como Dios los rescató, nosotros también ahora como iglesia, hermanos, debemos darnos cuenta si estamos realmente sirviendo a Dios. No se lo pregunté antes, pero se me olvidó preguntar al pastor, pero yo quisiera saber cuántas horas el pastor dedica en la semana a la palabra de Dios, a la oración y a trabajar para Dios, ¿no? Y algunos aquí hacemos alguna otra cosa, venimos al estudio a veces o a la oración, pero ¿cuánta cantidad de nuestro tiempo nosotros debiéramos dedicarle a Dios? Son 5 minutos antes de ir a trabajar, de leer la Biblia y orar rápidamente. El pastor ayer tuvimos una reunión y él nos decía que debíamos meditar en la palabra. Meditar en la palabra. ¿Qué quiere decir esta palabra para mí hoy día? ¿Por qué la escribió ahí? Analizarla. Hermano, cuando yo estaba leyendo este libro de Oseas, que yo le comenté a mi esposa, Dios me dijo que predicara Oseas, pero yo decía, ¿pero qué voy a predicar yo de Oseas? Pero cuando me di cuenta de que el pueblo de Israel, después de ser obstinado, de ser duro de servir, de no arrepentirse, a pesar de que Dios le imploró que se arrepintiera, no lo hizo, y después fue llevado y nunca más volvió. Me impactó, porque los que nos hemos arrepentido y los que hemos creído en Jesús, somos salvos, ¿cierto? Y aunque hay una polémica que algunos dicen que si eres salvo una vez ya no pierdes más la salvación y otros dicen que sí se puede perder la salvación. Hermano, el pueblo de Israel, este ejemplo que Dios nos da, es para pensar. Si yo me considero cristiano y trato de vivir una vida cristiana, pero ¿cuánto porcentaje de mi vida es lo que debo vivir como cristiano? ¿Cuánto porcentaje de mi vida es que debo leer su palabra? ¿Cuánto tiempo de mi vida debo orar? Ahora, ¿la palabra está haciendo realmente un cambio en mi vida? ¿Lo que yo leo se puede reflejar en mi vida? Dios no quiere solo obediencia externa. No quiere que vengamos aquí un día domingo o los días domingos y tengamos palabras ni alabanzas vacías. No quiere solamente tus palabras, Él quiere tu corazón. Él quiere que tú le dediques tiempo a Él, que pases tiempo con Él. La mejor expresión de la misericordia de Dios fue Jesucristo, ¿cierto? Porque sin Jesucristo estaríamos muertos aún en nuestro delito y pecado. Pero Dios tuvo tanta misericordia de su creación que envió a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, para que los redimiera y también envió a su Espíritu Santo a que ahora esté con nosotros y nos revele al Padre a través de su palabra y a través de la oración. Yo no quiero juzgar a nadie porque yo no soy quien, hermano. Yo soy uno de ustedes, pecador como ustedes. Solamente esta palabra me tocó y realmente me ha impactado y espero que a través del Espíritu Santo usted lo tome en su corazón. Ahora tenemos hermanos en diferentes partes que nos ven y te quiero decir que si tú aún no eres hijo de Dios, si aún no te has arrepentido, en 2 Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable y he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día para que te arrepientas de tus pecados, para pedirle a Jesús que te salve, y cuando lo hagas, Él enviará a su Espíritu Santo a tu corazón y Él te revelará al Padre y podrás tener una relación con Dios. Hermano, vamos, oremos. Padre eterno, te queremos pedir perdón si es que tenemos ídolos en nuestras vidas.
y sin saberlo le hemos estado sirviendo. Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones y revélanos estos ídolos para echarlos fuera y solo servir al Dios Todopoderoso. Padre, oramos en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amén.